el futuro. Aquí viene el futuro de Colombia. Aquí viene Gustavo Petro. Aquí viene nuestro presidente. Se está acercando. Vamos a levantar las manos. Vamos a levantar las manos. Vamos a aplaudir. Vamos a gritar. Vamos con oración. Se vive, se siente. Petro presidente. 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 De arriba, arriba. A ver, que siguen los gritos. Esta gente, a ver. Se vive, se siente. Petro presidente. Se vive, se siente. Petro presidente. Señores y señores, nos preparamos para este encuentro histórico con la verdadera Colombia humana que queremos. Viene, ya viene, ya viene el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ese Petro, amigo, el pueblo está contigo. 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 Ya viene nuestro presidente, ya viene Gustavo Petro, ya viene el hombre de las multitudes, el hombre que lleva las plazas en Colombia, el del respaldo popular, el de la Colombia humana. Señores y señores, es un honor para Cincé, para San Pedro, para Chochao, para Morroa, los Palmitos y para todos los corregimientos que nos acompañan, tener aquí al próximo presidente de Colombia, la garantía de Colombia, Gustavo Petro. Y a ver, ahora sí empiezan a recibirlo, porque ya está aquí en la mano izquierda. Se vive, se siente. Bueno, después de tanto esperar, por fin llegó el candidato Gustavo Petro al parque de Cincé. Aquí lo vemos llegar. Se vive, se siente. Petro presidente. Se vive, se siente. Petro presidente. Sacamos los pañuelos. Ven arriba las banderas. Bien arriba. Arriba. Las banderas, a ver. Lo que tengan en las manos, a ver. Las gorras. Lo que ustedes quieren alzar. Con apoyo al próximo presidente de Colombia, el hombre de la Colombia humana, Petro presidente. Y recuerden, Petro no le entregará un fusil a tu hijo, le entregará un libro y una universidad para que cada día sea mejor. A ver, se vive, se siente. Petro presidente. Se vive, se siente. Petro presidente. Se vive, se siente. Venga, William, usted es un gran amigo, que le duele esta tierra y le duele Colombia. Recíbame al próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Dónde está la Colombia buena? ¡Se vive, se siente! ¡Sí, señor! Esa es la ilusión, esa es la esperanza del pueblo colombiano que hoy ha venido hasta Cincé. ¿Cuántos han llegado a Cincé? Muy pocas veces tenemos esta oportunidad. Es una oportunidad histórica porque este es el momento en que podemos, este 27 de mayo, cambiar la historia de nuestro país por una Colombia mancillada hacia una Colombia humana, hacia una Colombia digna. Doctor Petro, particularmente le quiero manifestar esto, doctor Petro. Esto es lo que estamos consumiendo los cincianos hace 5 años, lo que nos está mandando ADESA. Hace 5 años estamos consumiendo esta agua y no podíamos dejar pasar este momento histórico para que usted sepa qué es lo que hacen aquí en Cincé. Inclusive aquí tengo una carta donde la Secretaría de Salud Departamental nos dice de que el agua que consumimos los cincianos no es apta para el consumo humano. Nos están envenenando, doctor Petro. A usted lo echaron por una calamidad ambiental inventada y nosotros llevamos 5 años de una calamidad aquí concreta, 5 años de envenenamiento por causa de estos sinvergüenzas multinacionales en contubernio con la clase politiquera del Cincé. Por eso aquí estamos y la única esperanza que nos queda es usted. En usted tenemos todas las ilusiones, todo eso que ha sido mancillado, todo eso
sido arrebatado al pueblo colombiano, en usted sé que vamos a encontrar aquello que nos arrebataron aquellos sinvergüenza. Por eso, doctor Petro, particularmente y en nombre del pueblo cinciano, el problema del agua es un problema primordial para nosotros y queremos eso que usted hizo en Bogotá, ese mínimo vital de agua gratis, traerlo a Cincé, porque es la forma de sacar a las multinacionales de Cincé. Doctor Petro, del corazón de Cincé está con usted y vamos a multiplicarnos, que sea un compromiso de 1 por 10 para el 27 de mayo venir a traer y llevar al presidente de la República, Gustavo Petro. Doctor Petro, recibamos de todos los cincianos. Recibamos con un fuerte aplauso al próximo presidente de Colombia. Recibámoslo con un fuerte aplauso, bien arriba, bien arriba, bien arriba, 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 arriba. Arriba, 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 que se escuche en toda Colombia. Que se escuche en toda Colombia. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. A mí no me pagaron, yo vine porque aquí se... Bueno, gracias, Cincé. Sea un pueblo amado. Para que sepa. Pueblo libertario, diría yo. Hace, me da pie ahora que escucho la palabra godo para comenzar por ahí el discurso. Siempre hay que tomar alguna palabra, algún hálito y va uno desenredando las palabras para comunicar mensajes, que al final es de lo que se trata una campaña electoral, comunicar mensajes, reflexionarnos, aprender mutuamente, porque tanto ustedes pueden escuchar algunos de mis acumulados alrededor de un ideario que se le entrega a la población, como yo aprendo de ustedes, en el sentido de que recojo ideas que siempre hay en los comentarios, en el fragor mismo de las campañas, una comunicación popular que va indicando por cuál camino es el que tiene que escoger el gobernante para poder ser un buen gobernante. Ya no estamos realmente divididos entre godos y liberales. Esa visión de la política del siglo XX, por allá de nuestros abuelos, y que tiene obviamente una incidencia cultural en el mundo de hoy, no es propiamente el gran divisor de la política ni en Colombia, ni muchísimo menos en el mundo. No nos dividimos entre godos y liberales. Los liberales se volvieron más godos que los godos y los godos más revolucionarios que los liberales. Y se mezcló la piola y realmente ya nuestras juventudes no acuden a ese tipo de faros ideológicos que existían en el pasado y por los cuales murió mucha gente, porque a partir de esas divisorias políticas fueron construyendo un fratricidio en el país. Algunos decían que era bueno matar liberales y otros decían que por venganza ante la muerte de los liberales había que matar conservadores. Y desde hace 60 años que comenzaron esas frases, realmente la violencia no ha cesado en Colombia. Yo pienso que la política hoy se divide más en otro criterio. No es entre godos y liberales, es entre la política de la vida y la política de la muerte. Porque lo que ha vivido la sociedad colombiana realmente en estos 2 siglos no es una disputa simplemente ideológica, como muchas sociedades las han vivido sin matarse entre ellos. Lo que ha vivido la sociedad colombiana es una historia de violencias. Es una especie de ciclo permanente de las venganzas. De alguna manera es la violencia la que se ha vuelto sinónimo de la historia de Colombia. Yo hacía una prueba con los historiadores no hace mucho. En estos 2 siglos desde que se creó Colombia, desde que somos una república, y vamos a cumplir exactamente 2 siglos el 7 de agosto,
el día que se posesiona el próximo presidente de la República. Son 200 años de la batalla de Boyacá, que es la que se dice nos dio la independencia allá en el andino frío, cerca de Tunja. En ese momento comenzó 2 siglos de historia. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, durante esos 2 siglos, ¿cuántos años hemos vivido, alguna generación de las anteriores, un espacio de tiempo más allá de 10 años, aunque sea de 10 años, en que no hayamos estado en una guerra? La historia de Colombia es una historia permanente de guerras. Una se acaba por pactos, incluso por negociaciones, e inmediatamente comenzaba otra. Y esa fue la historia que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los papás de nuestros bisabuelos, que vivieron nuestros padres, que vivimos nosotros mismos. La última guerra, la que está a punto de acabar, si acaso, tiene 60 años de antigüedad. Arrancó en 1948. Lo habíamos vivido la mayoría de nosotros aquí presentes. Y ya llenaba los campos de Colombia de tumbas, de fosas comunes y de barbaries. Y la pregunta que uno tendría que hacerse al final, como dirigente político, como ciudadano o ciudadana del pueblo, nosotros que hoy estamos ya al frente de una responsabilidad ante no solamente la generación presente, sino la que ya empieza a crecer, nuestros niños, nuestras niñas, es, y vamos a seguir en esa historia de la violencia. ¿Por qué la violencia en Colombia? ¿Por qué la mayoría de las sociedades del mundo, más ricas, más pobres, en África o en Asia o en Europa o en Norteamérica o nuestros hermanos latinoamericanos tienen menos guerras que nosotros? Por lo menos sus guerras a lo mejor son más bárbaras, pero duran menos. No tienen 2 siglos de guerra permanente. No existe en la humanidad una guerra de 2 siglos. Solo la tenemos los colombianos. Y tendríamos que preguntarnos entonces dónde está la causa que nos lleva a enfrentarnos los unos a los otros permanentemente. La causa no es tener ideas diferentes, toda la humanidad las tiene. La causa no está en la diversidad, en las diferencias. La causa está en algo que nos lleva a mover, a ver las diferencias como causa de la violencia. Una nación es un pacto, un contrato social. Eso decía Rousseau, el ginebrino suizo. La nación es un contrato social, nos enseñaban en el colegio. Colombia nunca ha tenido un contrato social. Después de esa batalla de Boyacá, donde Bolívar ganó y donde empezamos a llamarnos una república de manera definitiva, no hubo un contrato social en Colombia. Permanentemente, unas minorías con unas banderas, con unos trapos de un color, de un nombre de un partido, de otro partido, buscaban el poder simplemente para privilegiarse en el poder. Colombia es lo más parecido a una monarquía hereditaria. Es un país donde los presidentes tienen los mismos apellidos por linaje, como si el poder fuera hereditario. Y lo han sido, a propósito de la palabra, tanto los conservadores como los liberales antaños son las mismas familias. Los Santos aparecen en el inicio de la República y nunca dejaron el poder. Y los López, y los Lleras. El alcalde de Bogotá que echó a la novia de Simón Bolívar, Manuelita Sáenz, se llamaba Lleras y era exactamente el bisabuelo del actual. Bisabuelo, papá del bisabuelo. Los mismos con las mismas. Esas personas son las que le han enseñado al pueblo colombiano a matarse entre sí. Jorge Eliezer Gaitán decía, el hambre conservadora es lo mismo que el hambre liberal.
El pueblo con hambre conservador es el mismo pueblo con hambre liberal, y los jefes liberales y los jefes conservadores andan abrazados tomando whisky en los clubes de Bogotá, decía él, mientras ordenan a sus huestes populares en los campos a matarse entre sí. ¡Viva Doctor Petro! Y ese mensaje de Gaetano, que me recuerda otros mensajes y otras voces antiguas de las que hay que aprender, porque son la parte de nuestra historia colombiana. Porque no podemos mirar tanto hacia afuera de las fronteras, sino mirarnos nuestro propio ombligo para saber el porqué de la violencia y entonces el cómo construir la paz. Si el porqué de la violencia es que hemos sido incapaces de construir una nación a través de un contrato social, y básicamente porque un contrato social es el pacto entre iguales sobre cómo se distribuye un matrimonio cuando se trata del pacto matrimonial. Bueno, y si nos separamos, ¿quién queda con la casa? ¿No? Pues toca partirla por la mitad, dice el notario, porque hay un pacto. O si el pacto es de un contrato de trabajo, de obra, entonces ¿cuánto te pago a cambio de que me hagas estos muros, etcétera? Pero si el pacto es de una nación, es como las generaciones actuales y venideras podemos vivir en un país tan bello como Colombia y su riqueza para quienes, y las condiciones del trabajo para quienes son. Y ahí es donde está el pacto social fundamental. Cuando vamos y hablemos un poquito más allá de la frontera, a Francia, y nos leemos los libros de la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta que no hace mucho, allá en el 45, cuando comenzó la guerra en Colombia, ellos terminaban una entre los europeos, bárbara, 50 millones de muertos, nazis y republicanos. Los franceses se dividieron en dos, unos eran amigos de los nazis y otros eran resistentes. Se levantaron los resistentes en armas contra los nazis y los franceses, amigos de los nazis, a defender a los nazis. Y se acabó la guerra y los nazis fueron derrotados. Y en el segundo día después de que se acabó la guerra, ya bajo la Tour Eiffel en París, ¿qué hacían esos franceses? Matarse entre sí por la venganza. Ah, que tú ayudaste al nazi, no, que tú no sé qué, que no se mataron entre ellos. Sabían que tanta sangre había corrido, tantas cosas horribles habían pasado, que había muchas razones como para exterminarse entre ellos mismos. Y fueron mucho más inteligentes. Ellos recordaban a Rousseau, que entre otras es el ideólogo fundador de su república, la francesa, y dijeron: no, señores, aquí tenemos que convivir en paz, amigos y enemigos, y es a través de un pacto social. ¿Y saben en qué consistió el pacto social de los franceses? En darle la mejor educación y seguridad social a su sociedad, la educación universitaria a sus hijos. Y allá fueron los hijos de los amigos de los nazis y los hijos de los amigos de los resistentes armados, y la seguridad social se volvió para toda la sociedad, de tal manera que incluso aún hoy les tenemos envidia. Su educación pública es gratuita, su salud pública es gratuita, sus pensiones cobijan a la totalidad de sus viejos, allá viven bien. Y no se mataron desde el 45 a la fecha. Han pasado los mismos 60 años y se les olvidó. En las películas cuentan, escriben en sus libros, hacen su historia, hablan de lo que pasó, pero no se volvieron a matar entre ellos. Construyeron una nación grande, son científicos, tendrán muchísimos otros problemas, pero no se atreven a matarse entre sí. Un pacto social. Entonces la pregunta que uno habría que hacerse en Colombia es: si llevamos 2 siglos matándonos, si aún hoy no acaban de pasar los hechos de acabar con la FARC como movimiento guerrillero,
y se acaba la guerrilla más antigua del mundo. Y aún así ya nos estaban llevando a matarnos entre nosotros por si se votaba por el sí o se votaba por el no. Y aún la campaña electoral está sin nada de ese tipo de odio. Oiga, ¿cómo vamos a cambiar a Colombia? ¿Cómo se nos ocurre? Dicen por ahí. Sigamos con los mismos. El señor Ardila Lula acaba de sacar una encuesta que dice que el señor Duque es el que encabeza las encuestas. Es el intento desesperado del señor Ardila Lula por tratar de decirle al pueblo colombiano: oigan, no cambien las cosas, no cambien la política, sigamos con los mismos. Duque, el que puso Uribe, mejor seguir con Uribe. Y el miedo que tienen ellos. Y cuando nos ponemos y nos detallamos del por qué la sociedad colombiana entra en ese tipo de disquisición, tendríamos que encontrar una respuesta. Es que aquí hay una incapacidad de llegar a un contrato social. Y la incapacidad está en todos los rincones de la sociedad, pero fundamentalmente de quienes siempre han tenido el poder en Colombia. Los que siempre han tenido el poder en Colombia no han usado ese poder de linajes hereditarios para construir una sociedad, para construir un territorio y para construir una nación donde pueda caber el conjunto de la sociedad viviendo bien. Teniendo un país tan rico y hermoso, porque todos los que han paseado por aquí en algún lugar del mundo, caminado por alguna razón, han salido, saben con certeza que Colombia es uno de los países más hermosos de la tierra. Pero siendo uno de los países más hermosos de la tierra, resulta que hoy es el tercer país más desigual socialmente de toda la humanidad. Que no hay una desigualdad tan grande como la de Colombia en ninguna parte del mundo, excepto en la islita de Haití, donde prácticamente a la población negra la han condenado a morir de hambre, y en un país africano que se llama Angola, que ha vivido otros 60 años de guerra como Colombia, y donde los ricos que se quedan con los diamantes son tan ricos que los reciben en el jet set mundial, mientras la inmensa mayoría de la población, también negra, en Angola se muere literalmente de hambre. Guerras por los diamantes, ejércitos que se matan entre sí solamente para que los propietarios de los diamantes se queden con los diamantes. Y son los dos únicos ejemplos que superan en desigualdad social a Colombia. En ninguna otra parte del mundo encuentran ustedes una sociedad tan desigual como la colombiana. Y uno tendría que preguntarse por razones éticas y o religiosas si eso debe ser mantenido, si debemos convivir con ese nivel bárbaro de desigualdad social. Y algunos que nos interesa la ética, quizás digamos no. Yo por eso desde joven, desde niño, y ahora me sacan los videos que grababa en ese entonces, siempre dije: a mí me interesa la justicia social. Quizás porque leía la Biblia, o porque me cargaba el cáliz al cura, y entonces entendía de alguna manera el cristianismo así. Y por eso trasegué por donde trasegué. 40 años después volvemos al mismo punto. Colombia sigue en la violencia y es uno de los países más desiguales socialmente del mundo. Luego, no es solamente por criterios éticos o religiosos que tenemos que luchar contra esa desigualdad, sino por razones hoy económicas. Y quiero explicarlos con un poquito de detalle. Una sociedad desigual de castas, en donde solo un pequeño número de familias tiene todo, donde la mayoría de la población termina con carencias tales incluso en los extremos, como la desnutrición infantil que lleva a la tumba a los niños en La Guajira o en el Chocó o en Córdoba. Extremos así como el del agua. A propósito,
Ustedes saben qué le pasa a los niños si toman este agua. Los niños que toman este agua se enferman y algunos pueden morir. Esa es la misma de todo el departamento de Sucre. Por razones económicas, lo que tendríamos que hacer es el siguiente análisis. Una sociedad desigual al extremo, bárbaramente desigual, es como si fuera una sociedad que tuviera un relleno sanitario. Los rellenos sanitarios es donde echan las basuras los municipios, pero en lugar de echar las basuras allí, se echaran los cerebros humanos y se enterraran. Y se vuelve dramático, porque la sociedad que discrimina, que es tan desigual, lo que está diciendo, si discrimina a los pueblos negros, es que el cerebro de las personas que tienen la piel negra no van a ser utilizadas. Si discrimina a la mujer, como lo discrimina la sociedad colombiana, lo que está diciendo es que los cerebros de la mujer no van a ser utilizados. Cuando discrimina a la población con escasos recursos, lo que está diciendo en las notas de la economía del siglo XXI es que los cerebros de esas personas no van a ser utilizados, que los cerebros de los pobres no van a ser utilizados. Cuando discrimina a la juventud está diciendo lo mismo, los cerebros de la juventud no serán utilizados. Incluso a los jóvenes en estos 2 siglos, por generaciones, los han conducido a la muerte y no a la universidad. Hoy mismo, la mayor parte de la juventud de Sucre no va a la universidad, no va a usar su cerebro, va o a la banda o al ejército privado a descuartizar gente o a irse corriendo de esta región a ver si hay un mejor futuro, o a matarse a sí mismo antes de matar a otro a través de las drogas, del escape o del embarazo adolescente. Eres mamá y punto, no eres pensante. Tu cerebro no nos importa tu vientre. Tu cerebro no nos importa, joven, nos importa es que dispares y dispares bien. Tu cerebro no nos importa, campesino. No nos importa si te vas desplazado, nos interesa tu tierra y tu agua. Eso es lo que han dicho los gobernantes en Colombia. Y entonces, cuando uno suma y suma, en una sociedad desigual, lo que han echado a la caneca de la basura, al relleno sanitario de la sociedad, es la mayoría de los cerebros. Y resulta que el cerebro de una mujer es exactamente igual que el cerebro de un hombre. Igual. Resulta que el cerebro de una persona que tiene la piel blanca es exactamente igual al de una persona que tiene la piel negra o que tiene la piel indígena. Que el cerebro de una persona que esté en condiciones económicas difíciles es igual que el cerebro de una persona que está en condiciones económicas ricas. Que el cerebro de los hijos de Uribe es igual a los cerebros de los hijos de los campesinos. Así hayan sido mal educados, no los hijos de los campesinos, sino los hijos de Uribe. Los cerebros del ser humano son iguales. Y en una sociedad desigual socialmente como Colombia, lo único que estamos haciendo es excluir la mayor parte de los cerebros de la humanidad que habita Colombia. Y eso es inteligente. Ese tipo de sistema político y social que durante estos 2 siglos, y viene de atrás con los españoles, ha sido el que consideramos natural, el que consideramos que es lo lógico, el que muchísima gente, incluso de buen pensar, de buen criterio, considera que es lo normal,
y que plantear acabar esa desigualdad lo consideran extremista, radical, castrochavista, dicen. ¿Será que tienen la razón? Pues miren, la economía del siglo XXI, la que hay allá en Estados Unidos, en Francia, en Japón, en China, en Rusia, la que llega incluso a nuestro país, es una economía que se basa en los cerebros. Miren la gran diferencia entre la Colombia del siglo XX, esa de los godos y los liberales, de los que habla la canción, y de los que se mataban hasta por un trapo rojo y un trapo azul. Esa Colombia que dio inicio y terminó una guerra, entre otras, porque la guerra de los 1000 días se acabó en el comienzo del siglo XX, y después siguió otra guerra. Después Alfonso López Pumarejos planteó unas reformas y casi le dan un golpe de estado, y al ratico mataron a Gaitán, y después se armó otra guerra. Y esa guerra de liberales y conservadores, después de la muerte de Gaitán, vio nacer la otra guerra, que era la de la FARC y el ELN. Y hasta ahora estamos viendo cómo se acaba esa guerra, a duras penas. Miren toda esa historia del siglo XX. Pero si nos vamos a la economía del siglo XX, ¿cómo era la economía del siglo XX? Una sociedad cafetera que usaba fundamentalmente el músculo. Los trabajadores del campo eran los que usaban el asadón encorvados allí sobre el surco, hombres en general. Los de las fábricas, en las grandes ciudades, eran los que tenían desarrollada su fuerza de trabajo a partir del músculo para cargar bultos, para mover palancas pesadísimas de la industria pesada, se llamaba desde entonces. Por eso las mujeres las excluían del trabajo y a la juventud. Por eso a la juventud no le enseñaban la universidad ni los libros, porque eran condenados a ser los obreros que solo necesitaban de ellos no el cerebro, sino el músculo. Y por eso la sociedad se va convirtiendo en una sociedad de exclusión, porque después destruyen tanto la agricultura como la industria que se había creado, y el país queda a esa merced o de exportar cocaína o de exportar carbón y petróleo, que es nuestra sociedad de hoy. La más fácil de todas, y no se necesita mucho cerebro. Encontrar un poco de carbón debajo de la tierra que ningún ser humano puso. Encontrar un poco de petróleo debajo de la tierra que ningún ser humano puso. Sacarlo, meterlo en un tubo, en un tren, exportarlo, y llega en cantidad de los dólares, por miles de millones al año. ¿Para qué? Para que el Estado los coja y se los robe a partir de las clases políticas locales. Un dinero fácil, sin el trabajo humano, que no genera realmente trabajo humano, y que como es dinero fácil, tal y cual el de la cocaína, entra en una disputa y en una repartija incluso armada entre los pillos más bárbaros del país, los pillos que manejan el narcotráfico y los pillos que manejan la política, que entre otras cosas son los mismos. Y eso es lo que tenemos hoy. Y como no se necesita el cerebro para sacar el carbón y el petróleo realmente, ni se necesita mucho cerebro, sino más bien fusiles para sacar la cocaína, nuestra sociedad se ha convertido en un gran basurero de cerebros. Por esa su desigualdad, por eso su violencia. Y es el momento de actuar, porque yo no quiero ese futuro en mi país para mis hijos. Y creo que ninguno de ustedes lo quiere. Además, porque no es ningún futuro. Lamentablemente ese carbón y ese petróleo que salen son un veneno más poderoso que la cocaína. Producen a través de las tecnologías del mundo de hoy, el cambio climático, el calentamiento global,
cambia el ciclo del agua y puede en 2 siglos matar toda la vida en el planeta, decía el físico Stephen Hawking, que murió hace 3 días. Estamos enfrentados a la muerte. El mundo lo sabe, el Papa Francisco por eso lo repite todos los días, como líder católico que es. Por eso en París se reunieron 160 presidentes del mundo. Nunca antes se habían reunido todos los presidentes del mundo y lo hicieron en diciembre del 2015. Ya llegué como alcalde de Bogotá ya en los últimos días a discutir la manera de cómo la humanidad se libera del carbón y del petróleo lo más rápidamente posible para intentar escapar a la especie humana de su extinción y antes a las especies naturales y animales, primero las del océano, que son las que primero se van a morir. Y no son en lapsos de 2 siglos, son en lapsos de decenios. La muerte está aquí para la especie. Y en esa medida que la muerte está aquí para la especie, la humanidad empezó a actuar. Y su accionar consiste en tecnologías diferentes, en economías diferentes, en formas de hacer la agricultura, la industria, la ciencia de manera diferente, que no incluya el carbón y el petróleo. Y esa nueva economía, que es la que hoy hace ricos a los países y es el inmediato futuro de la humanidad, es una economía que utiliza intensivamente el cerebro humano en redes de saber, que es lo que hace el cerebro, el saber. Y entonces cuando ustedes tienen una economía del mundo que gira en la construcción de su riqueza y de su mejor vivir y de su defensa de la vida, en una economía basada intensivamente en el uso del cerebro y no del músculo, ¿cuál es el papel de la sociedad colombiana? A la cual le han dicho que les interesa más el músculo que el cerebro, y a la cual, a partir de la violencia y del uso hereditario del poder de unas 5 familias en Colombia, las han condenado a ser una de las sociedades más desiguales y por tanto a ser un basurero de cerebros. Alguien está equivocado, o el mundo o la sociedad colombiana. Y la sociedad colombiana a través de sus dirigentes. Pues yo quiero decirles que quienes están equivocados no es el mundo, es los dirigentes de la sociedad colombiana, y hay que cambiarlos. Y ese cambio tiene que ver con unos temas concretos. ¡Presidente! Esos cambios, y aquí entonces hablemos del programa electoral. Pues ¿qué es lo que yo entonces propongo y por qué estoy aquí parado en este atardecer, ya casi anochecer, en Cincé, Sucre, en diálogo con una población aquí en el parque? Pues lo que queremos dialogar, lo que queremos hacer, lo que queremos en esto que llamamos el cambio de Colombia, es precisamente lograr una sociedad que pueda con dignidad utilizar su máximo instrumento de producción y de dignidad, el cerebro humano. Para lo cual tenemos que salir de la desigualdad, no solo por razones religiosas. Y no me meto en eso porque ustedes saben que un presidente de la República debe garantizar la libertad de cultos. Creencias personales uno tiene, no puede imponérselas a los demás, menos uno es el jefe del Estado. Y más faltaba, en la Colombia humana habrá libertad de cultos. ¡Bravo! Pero indudablemente quienes somos católicos sabemos que no puede convivir con el espíritu cristiano el hecho de la existencia de una sociedad profundamente desigual. Eso no es cristiano. Me voy del tema religioso para no meterme en camisa de 11 varas. No solo por criterio ético, por el criterio humano. Un
criterio la humanidad, una persona que pueda vivir mejor que otra, porque herencia, porque la realidad de la vida fue así, no puede pensar que su mejor vivir consiste en que la demás gente que no vive como él no pueda tener tampoco un mejor vivir. En mi ejercicio como alcalde de Bogotá me di cuenta de ese tipo de pensamiento egoísta, absolutamente suicida, autodestructor, que se conoce como el de tirar la escalera. Unos gobiernos que permitieron que unos seres humanos pudieran con su propio esfuerzo subir la escalera social, pero una vez llegan a un mejor vivir, un mejor apartamento, un mejor estudio, un mejor carrito, etcétera, tiran la escalera para que otros no se suban. Eso no puede ser. Se trata de que todos puedan subir la escalera, no de que unos cuantos se suban y tiren la escalera para que los otros queden abajo. Porque esa mentalidad es la de, me permito llamarme clase media, ¿sabe por qué? No porque hay unos más ricos arriba, sino porque hay unos más pobres abajo. La clase media no se puede autodefinir así. La clase media es aquella que logra por su propio esfuerzo y por políticas públicas mejorar su condición de vida, tener una universidad. Y a partir de ahí no puede pensar que lo mejor es que los que están abajo no suban, sino al contrario, el que pueda subir toda la sociedad a su propia condición social. Vamos en concreto, ¿cómo se acaba la desigualdad social en una sociedad? Pues obviamente con la política, a partir de la discusión del poder, que es lo que yo estoy haciendo hoy en Colombia. Que no estaban acostumbrados, sino que como candidatos presidenciales solo podían estar los de apellido Llera, los de apellido Santos, los de apellido López. Que no estaban acostumbrados, sino que o era presidente de la República un señor dueño de banco, o era presidente de la República un señor dueño de empresa industrial llamada El Tiempo, o era presidente de la República el mayor terrateniente de los colombianos. Y entonces, como un tipo que nació en una casa de techo de palma puede ser presidente de Colombia. El tema de la igualdad social comienza por la discusión del poder. Y alguien decía, ¿y el poder para qué? El poder para disminuir la desigualdad social. ¿Y cómo se disminuye la desigualdad social? Preguntará alguien. Es quitándole a los ricos. Dicen varias veces, me critican por ello. Es que Petro va, como Chávez, a expropiar, dicen. Eso han dicho, que voy a expropiar, que voy a cerrar iglesias, que soy satánico, que le voy a quitar los taxis a los taxistas y la moto a los mototaxistas. ¿Y para qué diablos? No pronunciemos la palabra diablos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El caso es que cerrando iglesias se va a acabar la desigualdad social? Lo están engañando. El que haya escuchado eso, devuélvale el mensaje. Deje de engañar a su... puntos suspensivos. Nada, la libertad es lo que puede ayudarnos a disminuir la desigualdad social. No es quitando el salón de belleza, no es quitando el hotelito de la esquina, no es quitando el taxi, e incluso no es quitándole ni un pelo, si tiene, a Luis Carlos Sarmiento, o a Ardila Lourdes o a Luis Hermoso. Necesitamos quitarle una hectárea a los inmensos latifundios improductivos del señor Álvaro Uribe Vélez o sus hijos. Lo que sí necesitamos es dotar de los instrumentos para construir riqueza a la gente, a millones de colombianos y colombianas. Dotarlas de la capacidad de la iniciativa privada, ojo eso. Es lo contrario de Chávez. Dotarlas de la capacidad para transformarse en clase media.
como hicimos en Bogotá, que se volvió mayoría, y entonces decidió votar por Peñalosa. Pero es un avance social. Un avance social que uno ve en Fontibón, en Engativá, en la misma Ciudad Bolívar, que era la localidad más pobre de Bogotá. Claro, cambia la agenda política, las personas ya tienen más cosas y entonces quieren es conservar lo que tienen y dejan de votar por alternativas políticas y prefieren alternativas más conservadoras. Pero se da sobre el hecho de que la gente tiene un mejor vivir, algo más que cuidar. Cuando uno quiere dotar a la población de las condiciones que le permitan ser clase media. Si uno se va al mundo rural, le está diciendo a la campesina de Colombia que se vuelva clase media. Es decir, si me lo permiten, que deje de llamarse campesina y empiece a llamarse granjera. Como dicen los gringos, los granjeros. Cuando ustedes ven el campo gringo canadiense, no es un campo de latifundistas improductivos. Eso no existe sino en Colombia y en la película de la Guerra de Tronos. No, los campos del Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón, de Rusia, son campos que producen hasta el último centímetro cuadrado, si son tierra fértil, comida, matas de maíz. Allá no se usa la yuca, sino el trigo, la cebada, pero hasta el último centímetro cuadrado. Y no pertenecen a un gran señor que viene del pasado o que se quedó sin saber cómo con las tierras. No, pertenecen a muchísimos granjeros de 20, de 30 hectáreas que se asocian e incluso son propietarios de los procesos industriales en los que meten la producción agraria. Esas papitas fritas que comemos y esos cornflakes de los desayunos, esa es propiedad de lo que llamaríamos los granjeros de los Estados Unidos y del Canadá. Y son clase media. Sus casas no tienen que envidiar una casa de clase media en una gran ciudad de ellos. Sus hijos van a la universidad, a las mejores, tienen camioneta, se van por carreteras, pueden conocer el mundo, no tienen nada que envidiarle a quien vive en la ciudad. Incluso yo llegué hasta a pensar, pues, hombre, en Colombia la paz sería en el momento en que un campesino pueda lograr, una campesina que su hijo o su hija pueda ir a la universidad. Ese es el verdadero nombre de la paz. ¿Y eso cómo se logra? Ese tipo de estructuras económicas es porque ellos son gringos, es porque son anglosajones, es porque tienen la piel blanca y el pelito amarillo, los ojos azules, o porque hablan en inglés. No, es porque su sociedad construyó un pacto social. Su sociedad, su poder, su política no permitió la desigualdad social. Es porque hubo una repartición de las condiciones para poder trabajar al conjunto de su población. No hicieron lo que hicimos en Colombia. Por eso ellos, no vamos a hablar de historia, volvamos a Colombia. ¿Cómo se pueden dotar de condiciones de trabajo a las gentes por millones en el país? ¿Cuáles son las condiciones del trabajo? Yo siempre aquí recurro a la frase de la Biblia: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Que según la Biblia es el requisito para comer. Allá hace milenios, o ahora para la riqueza. Para la riqueza social se necesita del trabajo. La Biblia no dijo una mentira, esa es una sabiduría milenaria. La base de cualquier concepción económica sobre la riqueza es que la riqueza solo nace del trabajo humano. Y entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿por qué unos pueblos son más ricos y otras regiones son más pobres? No es por el color de la piel, no es porque los cerebros sean diferentes,
Es porque unas sociedades tienen mejores condiciones para trabajar y a otras les han quitado las condiciones para trabajar. ¿Cuáles son las condiciones para trabajar en el siglo XXI? Saber, conocer. Hablemos de la señora que vende arepa de huevo por la mañana, si hay alguna. Seguro que hay. Claro que sí. No falta. Demasiado rica la arepa. La mona. Ya me dio hambre. Esa señora, para poder poner ese puesto de venta allí y ganarse algunos pesitos, necesita tres cosas. Necesita saber hacer esas arepas de huevo. Podemos hacer aquí un concurso aquí de 10 machos que llaman a ver cuál sabe hacer una arepa de huevo. Para no invitar a las señoras a hacerla, porque casi nadie sabe hacer arepa de huevo. Tiene su estilo, hay que saberlas hacer. Si no sabe uno hacerlas bien, se murió de hambre porque no se las van a comprar. Hay que saber, miren la palabra clave en la producción y en la construcción de la riqueza a partir del trabajo, el saber. Y hay que tener un sitio, y hay que tener un capitalito para comprar la harina y el aceite y los huevos, si no, ¿de dónde sale? El plante llama, el plante, y el negocio consiste en que al final uno venda más que plante, y ahí sobrevive. Y estas son las condiciones de la sobrevivencia, pero hay tres elementos básicos. Podríamos aumentar un cuarto, porque hay saber, espacio, capital y energía. Y la energía es la de la señora ahí encima del fogón, que si se agota como se agota, se acaba el plante. Y la energía también es de lo que calienta la paila, el fogón, llámese madera, llámese energía. Y ahí tienen ustedes en un simple ejemplo que pueden ver todos los días en el parque de Cincé, las condiciones del trabajo. Ahora veámoslo socialmente, como dirigentes políticos, como ciudadanía activa. El saber en Colombia, la educación, ¿lo tiene toda la sociedad colombiana? No, señor. No, privilegio. ¿O le han quitado a la sociedad colombiana la oportunidad de saber? Es decir, de enriquecerse al estilo de un ciudadano, que no es como Ardila Lune, es de vivir bien, de vivir con dignidad, un buen vivir. No necesariamente hay que tener propiedad, canal RCN, etcétera, para vivir bien. Eso ya son otro tipo de lógicas. El pueblo colombiano no quiere ser como Ardila Lune, el pueblo colombiano quiere es vivir bien. Y fíjense que para vivir bien hay que trabajar, pero para trabajar hay que tener las condiciones del trabajo. Y ya vemos una, el saber. El 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria. El 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato. El 80% de la juventud colombiana de hoy no entra a una universidad. ¿Y entonces dónde va a parar la riqueza? A los bolsillos. No a los que no han estudiado. Es decir, a la inmensa mayoría. Aquí ya se traza la desigualdad social aberrante. Le quitaron a la juventud colombiana y por ella misma, a través de generaciones, a la sociedad colombiana el derecho a saber. No porque cada uno de nosotros tuviera que ser un Stephen Hawking, un Albert Einstein, sino porque cada uno de nosotros hubiera querido saber algo más allá de lo que ya se sabe. No porque ese saber era lo que el padre iba a heredarle al hijo, como muchos de nuestros saberes populares, o la comunidad, o la tradición, o los pueblos indígenas o afros a sus jóvenes.
era que el Estado tenía una responsabilidad histórica en estos 2 siglos después del triunfo de la batalla de Boyacá, y era la de educar en el máximo nivel a su sociedad. Fuese ya la medicina, fuesen ya las matemáticas o los ingenieros, fuese ya la química o la agronomía o la biología o cualquiera de los ámbitos del saber humano, o el arte o los artistas o la cultura, o hacer poesía o escribir novelas o pintar grandes murales en las ciudades. Cualquiera de las dimensiones de la cultura humana era lo que el Estado tenía que entregarle a la sociedad colombiana, y se lo robó, se lo quitó. Durante estos 2 siglos no aparecieron las universidades, no se invirtió el presupuesto en los libros, en la escuela, muchísimo ahora menos en los computadores y las redes. A nuestras juventudes desde la batalla de Boyacá se las condenó a ir a la guerra. La riqueza se fue en la guerra. Llevaban a los campesinos amarrados por cadenas a las patas de los caballos de los terratenientes, y no les enseñaban a cultivar, sino a coger la escopeta y saber disparar. Se llevaban los jóvenes a los ejércitos a una guerra y otra guerra y otra guerra, y 60 guerras civiles. Las últimas las estamos viviendo todavía hoy en Colombia. Y entonces el aprendizaje en Colombia no fue como saber de las matemáticas, como saber de la ingeniería, como saber de la química, sino como saber de las armas, de la estrategia militar y del matar. ¡Viva Petro! Sucre tiene lamentablemente un hijo de Mocayepo que sabía cortar muy bien la carne y terminó sabiendo muy bien cómo descuartizar los seres humanos. Ese tipo de saber autodestructivo fue el que le entregaron a la sociedad colombiana. Renunciamos como colectivo al libro y preferimos el fusil. Y sacrificamos a las juventudes todas de nuestra historia. En Colombia, ser sinónimo de joven es verte. Lo más riesgoso en Colombia no es ser viejo, es ser joven. Ser joven, o si no, que lo digan las mamás que todos los días despiden a sus hijos que salen. No les da miedo si no regresan. Todas las mamás de Colombia, todas, de todos los estratos sociales, cuando salen sus hijos al colegio, a la universidad, sienten un temor que no sienten las mamás de Francia o de Estados Unidos o de Alemania. Y es que aquí, a diferencia de todas ellas, sienten el temor de que su hijo no va a regresar, porque ser joven se volvió sinónimo de morir, de riesgo de morir. ¿Y eso por qué? Por una sociedad que prefirió la violencia y el amarre de pillaje de las riquezas antes que educar a su juventud. Por eso no tenemos hoy un instrumento de la riqueza del siglo XXI fundamental, los saberes. Y por eso la desigualdad social en Colombia es así. Y por eso la sociedad colombiana pareciera un relleno sanitario en donde se entierran cerebros, porque se discrimina, se desecha, se echa a un lado a la mayoría de la población portadora de esos cerebros en la desigualdad social. Y hablamos del saber, pero hay que hablar también de las otras condiciones del trabajo. El espacio donde la señora pone su puestico, espacio público, si el alcalde lo quiere, se lo quita con la policía. Pero si lo ampliamos al terreno de lo social, de lo colectivo, el espacio era la tierra en Colombia, las tierras fértiles, a donde se iban los gringos granjeros con sus sombreros, sus cabellos rubios, sus esposas,
a donde estaba la tierra fértil, al valle del Mississippi, del Missouri. Los canadienses hicieron lo mismo, los europeos están al lado del Danubio. Por eso hay un vals tan bonito que se llama el Danubio Azul. Ese es por un río de tierras fértiles, donde las civilizaciones crecieron, y así crecieron los chinos y los japoneses. Los chinos al lado de su río Yangtze-Kiang, al lado de su río Huanghe, todavía me acuerdo de mi bachillerato. Nosotros hicimos lo mismo. ¿Qué pasó con las tierras fértiles en Colombia? 15 millones de hectáreas fértiles. En Magdalena y el Chauca. ¿Quién es el dueño de las tierras fértiles en Colombia? Son 11.000 personas. 11.000 en toda Colombia, 11.000. Dividan ustedes, quiten algunas hectáreas fértiles, 2 millones que hay en agriculturas y 2 en palma africana y banano. 11 millones de hectáreas entre 11.000, da 1.000 hectáreas por persona. Es decir, en lo que nosotros llamamos latifundistas. Pero en esas 11 millones de hectáreas fértiles no se produce una mata de yuca. Son pastizales. Les dicen ganadería, no son ganaderos, no es cierto. Esa es una excusa. Son detentores de la tierra. ¿Por qué? Porque esa tierra representa un valor en precio que no es más que el excedente de la cocaína que se exportó en Colombia y se lavó a través de la compra de tierras. Entonces los poseedores de esas tierras no les importa sembrar yuca, importa guardar el ahorro de la mafia, y son los dueños de la política y han puesto presidentes. Si sembrando yuca, ustedes lo dirán, o maíz, se produce un puesto de trabajo cada 5 hectáreas. La cifra puede ser diferente dependiendo del producto. Cada 5 hectáreas un puesto. ¿Qué pasaría si esos 11 millones de hectáreas produjeran alimentos? ¿Cuántos puestos de trabajo habría? Una división matemática, usted ahí está haciendo el cálculo. 1 por cada 5 en 11 millones. Rápido. 2 millones. 2 millones, falta 1 millón, dividido entre 5, da 200. Da 2.200.000 puestos de trabajo. No hay que hacer como Fajardo, vayan y busquen en el Google, ¿no? No era ahí pero no me equivocaba, algún profesor que me diga. Si un puesto de trabajo se produce cada 5 hectáreas cultivando alimentos, en 11 millones, ¿cuántos puestos de trabajo se producen? Es una regla de 3, señor. Sí, muy bien. Pero al hacer la operación da más o menos, yo creo que exactamente 2.200.000 puestos de trabajo que hoy no están. Y si hubiera 2.200.000 puestos de trabajo, supongamos que cada puesto de trabajo fuera propietario, no necesariamente, pero habrían 2.200.000 puestos de trabajo, no habría más riqueza en la sociedad. Supongamos estos municipios, como Cincé, Betulia, Carmen de Bolívar, mucho más allá, el típico municipio costeño, rodeado de haciendas, de pastizales, algunos de tierras no tan fértiles, entonces no sirven para eso, pero sí muchos rodeados de tierras fértiles, pero que no cultivan, pero que tienen la tierra acaparada. Si estos puestos de trabajo se produjeran, esos municipios no tendrían más vida, no habría más restaurantes, no habría más comercio, su juventud no estaría más alegre, no estaría aquí alguien diciendo, y entonces con esa producción de yuca, ¿qué hacemos? Hay que volver la yuca frita, yuca en harina, yuca no sé qué. Con esa producción de maíz, ¿qué hacemos? Entonces hay que volverlo con flakes y hacer no sé qué, y panes, etcétera. Industrializar la producción agraria. Entre más producción agraria, más necesidad de industrializar, porque si no se pudre la alimentación. Los precios de los alimentos serían menores.
Y si los precios de los alimentos son menores en una sociedad, los ingresos reales de la gente de esa sociedad son mayores. Ese es el ABC de un proceso de industrialización. Así es como los gringos se hicieron ricos. Así es como los japoneses se hicieron ricos, y los franceses y los alemanes. Primero resolvieron el problema de su tierra. Hasta revoluciones tuvieron que hacer los franceses para ello. Nosotros no hemos hecho eso. No solamente nos quitaron el saber, nos quitaron las tierras fértiles. Y al quitarnos la tierra fértil, nos quitaron el agua, porque la tierra fértil es tierra y agua. Y al quitarnos el agua se lo llevaron a lo que ellos consideran son sus negocios. Si ustedes están en Santa Marta, el agua va para las bananeras, no para la gente. Si ustedes están en La Guajira, el agua va para sacar carbón, y en el Cesar, todo el agua para sacar carbón. Y ustedes van viendo cómo se vuelve amarillo lo que antes era verde, cómo se va desertizando el Cesar y La Guajira, y la gente se va quedando sin el agua potable. Y el agua potable entonces la vuelven un negocio también. Los politiqueros del pueblo. Vean, si se dejo ahí una empresa privada, pero conozco el caso de Barranquilla, que es el más famoso. Ese no es el nombre de los propietarios. Ojo con eso, eso es el nombre para que la gente diga que somos propietarios, pero detrás de eso están los propietarios. Mario Fernández. En la AAA los propietarios son españoles, es la Comunidad de Madrid. Y los políticos españoles pusieron el gerente de la AAA y se robaron $500 millones a través de una sobrefacturación que todos los usuarios de la AAA pagaron en los últimos 10 años, y se la llevaron para España. Se robaron la plata. Los españoles todavía están haciendo leña. Volvamos al tema. Se quedaron con la tierra y el agua. Los desplazados de Colombia, la violencia de Colombia fue para quedarse con la tierra. ¿Cuántos campesinos de todos estos lugares, de los Montes de María, por allá, no terminaron en Bogotá? Las hijas prostituidas, los jóvenes en las pandillas, sin ninguna alternativa de vida, se quedaron con sus tierras. Y si vamos más allá, habíamos hablado del crédito, del plante. ¿Dónde está el banco? ¿Dónde hay un banco? Banco Agrario. Aquí hay un banco agrario. Y hay otro. Bancolombia. Bancolombia. Entonces vamos a ver con Bancolombia. ¿Cuántos han recibido un crédito de Bancolombia? Que levante la mano. Si tiene celular con luz, mejor. Ahí hay uno. Uno por allá. Todo el mundo está dando crédito. De Bancolombia. Todos están No dando está dando crédito. crédito. Ahora levanten la mano los que han recibido créditos del gota a gota. ¿Cómo da el crédito el banco del gota a gota? 40% mensual. 20% mensual. Mensual. ¿Seguro? No han recibido crédito del gota a gota. 30-35. Pero es mejor que el del banco. El gota a gota da crédito 10% diario. Entregan la plata por la mañana y la reclaman por la tarde. Y si no entregan la plata, sacan las casas así y sacan una cacha de una. Porque el gota a gota es la mafia, es el lavado de activos. Y la población tiene que subyugarse a pagar ese tipo de interés, de usura, porque nadie va a dar crédito. Lo que llamamos el plante en la economía popular lo está poniendo la mafia, no el banco privado del Bancolombia, que debería entregarla, porque ellos no, la plata del banco no es del banco, la plata del banco es de los que ahorran en el banco, y los que ahorran en el banco son los que ahorran en las cotizaciones de salud, de pensiones, y algunos que les queda algo para ahorrar. Y todo ese ahorro en Colombia lo llevan en forma de crédito.
Ese es el papel de un banco. Entre la tasa de interés que cobra el ahorro menor que la del crédito, mayor es que sacan la ganancia. Pero aquí hemos visto que no le entregan crédito a la gente de sincero. Y entonces, si no entregan el crédito, ¿quién entrega el crédito? Las cooperativas que se comen a los profesores por las manos. Bueno, pues ellas son otros ejemplos. La cooperativa, las cooperativas. Y si no hay crédito o el crédito es usurero, entonces ya tenemos las tres condiciones del trabajo que nos han quitado. La de la señora de las arepas de huevo, nos quitan el saber, nos quitan el espacio y nos quitan el plan. Pero aún queda otro, la energía física, la energía tecnológica. La energía física es lo que llamamos salud. El Estado de Colombia le entrega salud a la gente para que pueda trabajar. Lo que tenemos es un modelo de salud que es un negocio, ¿cierto? Igualito que todo lo demás. Entonces, del agua hacen un negocio, de la energía eléctrica hacen un negocio, de la salud hacen un negocio. ¿Y cuál es el negocio de la salud? Cotizan, ahorran, el Estado pone plata, se va a una EPS, la EPS recibe esa plata por número de afiliados y tiene que gastarla en los tratamientos de la gente que se enferma. Salud curativa. Y se la gastan los tratamientos. Según Carolina Corcho, médica paisa, dice que 1.400.000 colombianos han muerto desde que se creó la Ley 100 hasta la fecha porque no recibieron el tratamiento médico adecuado. Es decir, que el sistema de salud colombiano vuelto un negocio construido por el señor César Gaviria y el señor Álvaro Uribe Vélez, que hoy aspira a poner su candidato presidencial de presidente, el señor Duque. Construyeron un modelo de salud que ha matado más gente que todas las guerras de Colombia juntas. El modelo de salud de la Ley 100. Y entonces le quita salud a la gente solo en la medida en que la gente pierde salud es porque más negocio hace la EPS. Claro, todos vamos a morir de algún día. Pero si no hubiera ese intermediario, ese negocio, la gente viviría mejor hasta que llegue el momento real de morir, que todos llegaremos. Y eso respecto a la salud, la energía biológica, física, y respecto a esa energía, la tecnológica, ¿qué podríamos decir? Electricaribe. ¿Será que el costo de esa energía es el verdadero costo? Entonces terminemos, porque ya se nos hace tarde. Nos quitaron las condiciones de trabajo. Nos quitaron las condiciones de volver realidad el dicho de la Biblia, que ganarás el pan con el sudor de la frente. La razón por la cual no hemos podido hacer un pacto social en 2 siglos y nos hemos condenado a la desigualdad social y a la violencia no es otra que le quitaron las condiciones a los colombianos para poder hacer ese pacto social, de poder vivir en su país a partir de su trabajo y tener las condiciones de trabajar. Las condiciones de trabajar fue lo que nos robaron. La educación, la tierra, el agua, el crédito, la energía. Y por tanto, si queremos desenvolver este rollo, si queremos darle un sentido a esta campaña y a esta posibilidad y opción de poder ganar la presidencia de Colombia y hacer un cambio por primera vez en 5 siglos, entonces tenemos que cambiar precisamente este elemento, y es que el gobierno tiene que entregarle a millones de colombianos las condiciones para poder trabajar, las condiciones del saber, del crédito, de la tierra, del agua, de la energía. Democratizarla en millones, no es estatizar la economía como me acusan, no es expropiarles, no.
es entregarle a la gente las condiciones para poder trabajar. Y si nos vamos por allí, entonces, ¿cómo podemos entregarle las condiciones del saber a la sociedad? Pues en primer lugar, por sus bebés, que es lo que más valioso que tenemos. Nosotros estamos achacaditos. Lo primero son los bebés. Nuestros bebés, los de la primera infancia, entre 0 y 7 años, tienen que tener una atención integral y profesional del Estado al lado de la familia. Las madres comunitarias no pueden ser mamás pobres cuidando a niños pobres. Las mamás comunitarias tienen que volverse empleadas del Estado y profesionalizarse. Y el servicio del Estado profesional tiene que llevar la vacuna, la nutrición, el afecto, el amor, el arte al bebé, a los bebés de toda Colombia, en todo el territorio nacional. Y eso vale un billete. ¡Viva Petro! Pero ese billete presupuestal nacional es la mejor inversión que una sociedad puede hacer. Porque si esa primera infancia se educa en el amor y en el afecto, tiene esa curiosidad a través del juego y juega, porque está feliz en la búsqueda, la curiosidad por saber, ahí es que nacen los científicos, ahí es que nacen las científicas, los artistas, ahí no nacen los criminales. La primera política de seguridad de una sociedad no es ver cuántos muertos dan de baja, como propuso Uribe. No es cuánta gente se llevan presa, ojo. Es cómo se cuida su primera infancia. Si se cuida el bebé, no hay un criminal en el futuro. Si se cuida el bebé, tenemos una nación del amor en el futuro, que conviva en paz. La primera infancia y nuestra juventud. Colombia Humana lo que propone es un sistema de educación superior que incluya la universidad pública y el SENA, público, de calidad, universal en todo el territorio de Colombia y gratuito. Implica multiplicar por 4 el presupuesto de la educación superior, porque si estas dos palancas las movemos, que implica la principal inversión del presupuesto nacional, a los bebés y a la juventud, la mamá va a tener menos miedos cuando sale el hijo de la casa. La mamá va a vivir mejor, pero además de eso, estaremos construyendo la primera condición del trabajo en el siglo XXI, el saber. Una sociedad del conocimiento, del saber, se desenvuelve en la agricultura, en la industria, en la agroindustria, en el servicio. Podemos abrir los campos de la producción a partir de los cerebros. Si hacemos este esfuerzo en estos 4 años de la Colombia Humana, nuestra sociedad deja de ser un relleno sanitario de cerebros y empezamos a partir de una sociedad más equitativa a construir las bases de un uso colectivo del cerebro humano, de tal manera que podamos construir riqueza para poder vivir mejor. La educación, ¿y qué hacemos con las tierras entonces? Pues la productividad. Si las tierras están en manos de 11.000, que no producen una manta de yuca, las fértiles, entonces, ¿cómo logramos que los campesinos y campesinas de hoy tengan esas tierras? ¿Cómo democratizamos la tenencia de la tierra? Lo que hemos propuesto no es expropiarlo, fíjense, caballerosos que somos. No, es comprarles la tierra con el presupuesto público. Pero previo, les elevamos los impuestos por tener tierra improductiva. Tener tierra improductiva en Colombia debe ser costoso, como lo es en Estados Unidos o en Japón. Es un crimen contra la humanidad. Si una persona tiene tierra fértil, estoy hablando de laderas o de desiertos, o de pedazos de rocas, estamos hablando de la tierra fértil.
Si una persona no tiene tierra fértil y no la pone a producir, está cometiendo un crimen contra la humanidad. Es lo mismísimo del que arroja la alimentación al suelo. Decía mi mamá, cómase toda la sopita, no la deje porque eso es pecado. Y es pecado. Porque otra gente está aguantando hambre y necesita esa comida. El mundo necesita que nosotros produzcamos alimentos en nuestras tierras fértiles. Los colombianos y las colombianas necesitamos eso. No podemos superar el hambre sin que el campesino produzca alimentación en la tierra. Y la primera condición para poder producir alimentación es que la tierra esté en manos de quienes quieren producir alimentos. Por eso el que no quiere debe costarle el impuesto. Y si no le gustó, pues venda la tierra y yo se la compro. No con mi plata, porque yo tengo, sino Estado, y se la entrega al campesinado para que ponga a producir la tierra. Y ustedes bien dirán, pero es que con la tierra no se puede solamente, porque hay que tener el saber. Pero para eso es el sistema universitario universal, para que los hijos de los campesinos puedan ingresar a la universidad sin ningún problema. Y para eso es el crédito. Tercera condición, significa que el Banco Agrario, que es el único banco público que tiene Colombia, tiene que competir por el ahorro en las grandes ciudades de tú a tú con los bancos privados y traerse ese ahorro en forma de crédito a quienes esos bancos privados no entregan crédito. Al campesino, a la campesina, a la que quiere hacer camisas o la que quiere hacer violines. Hola leche, mollete. El cerebro empieza a funcionar bien. O el que quiere hacer producciones, o el que quiere montar un grupo de rock y explorar el rock con el porro papayero, a ver cómo se siente. Todo eso hay que hacerlo. O el que quiere pintar. El crédito a la gente que quiere trabajar. El crédito al mundo rural para producir precisamente esos alimentos de los que hablamos. Saber, crédito, tierra, energía. Y en la Colombia humana, las energías del cuerpo implican un modelo de salud que no puede seguir teniendo EPS. Médicos que visiten los hogares en la atención primaria para disminuir el riesgo de la enfermedad. Esto sí que lo hicimos en Bogotá y nos fue súper bien, al punto que pudimos decir en el gobierno que ningún niño moría de hambre en la ciudad de Bogotá. Y ahora tenemos que decirlo, ningún niño de hambre morirá en la Colombia humana en todo el territorio. Y un sistema de tratamiento de enfermedad en donde el que determina no es una EPS negociante, sino es el médico o la médica. Que si se disminuye el costo de la enfermedad, entonces se puede dar al que se enferma el tratamiento científico adecuado. Y no como está ocurriendo hoy, que les están entregando ibuprofeno precisamente para no gastarse los tratamientos que la gente necesita. Y la energía tecnológica final, si nosotros tenemos días de sol, ¿por qué tenemos el Caribe? Si los paneles solares en las casas ya pueden producir más energía solar que la que viene por los cables. El programa de paneles de energía solar que se está implementando en todo el mundo precisamente para mitigar el cambio climático producido por uso intensivo en la energía del carbón y del petróleo, es el que le sirve con exactitud a la costa caribe, porque es utilizar el día del sol en la generación de energía eléctrica a través de unas laminitas que no pesan, que se llaman paneles solares y con las cuales se pueden reemplazar los techos de cualquier casa. Si uno lo reemplaza, solo se necesitan 4 de 6 metros cuadrados. Puede generar al día en una región como la nuestra
la energía que se necesita en el consumo diario y nocturno de un hogar, solo con 6 metros cuadrados. ¿Cómo no puede haber un metro que ayude a que cada hogar pueda reemplazar 6 metros cuadrados de su techo por paneles solares y bajar los costos de la energía al mínimo, sin contaminar el planeta y produciendo los efectos económicos que nos animan, además de no contaminar el planeta? Es que si en su casa la energía eléctrica es casi cero y usted tiene una moto, como la mayoría de los jóvenes costeños, la moto saldría más barata si es eléctrica o si es a gasolina. Y si es eléctrica, la ciudad mejoraría o empeoraría. Y si estamos en una gran ciudad, ya no en una pequeña, donde ya se necesitan buses, y eso, ¿no sería mejor un tranvía que un bus? ¿No sería mejor un metro que unos buses? ¿No sería mejor en un país vías férreas, sobre todo en tierras planas, que carreteras 4G para tractomulas? ¿Y no sería más barato para una industria y una agricultura y un pueblo trabajador tener ferrocarriles que tener tractomulas en las carreteras? Y no va cambiando el panorama. Mire, Quibdó, un pueblo pobre de Colombia, negro, capital del Chocó. Quibdó luchando por ver cómo llega a Medellín, ¿cierto? A través de una trocha que tienen ahí, los que conocen eso sabrán. O a ver cómo llega a Bogotá. Y resulta que Quibdó, vía Río Atrato, puede salir rápidamente al Golfo, casi de Urabá, Río Sucio, y por ahí, o mar o ferrocarril, podría llegar a cualquier lugar de la costa en cuestión de horas. ¿Por qué la costa no tiene un ferrocarril? ¿Por qué el sistema de transporte entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, para hablar de las 3 ciudades que están pegadas, pero igualito ustedes vinieron hasta la frontera con Venezuela, con La Guajira y por aquí hasta Río Sucio, juntándose al Atrato, que se juntan a Quibdó, ya bien abajo del Pacífico? ¿Por qué no hay una línea de ferrocarril? Si es más barato construir ferrocarril que carreteras en terreno plano. Porque es que el ferrocarril es eléctrico y en cambio la carretera tiene vehículos a gasolina. Pero si es que el Caribe tiene la posibilidad de generar más energía eléctrica que cualquier lugar de Colombia, porque tiene el sol y tiene el viento en La Guajira, y ambas son energías limpias. El Caribe no necesita de las hidroeléctricas del mundo andino. El Caribe podría vender la energía eléctrica al mundo andino y al resto de América Latina. Y sus formas de transporte, de producción, tanto en el campo como en la ciudad, podrían cimentarse sobre una energía eléctrica barata, simplemente si nos liberáramos de los negocios privados, de la privatización de los servicios públicos que la ley 142 estableció y que nos terminan haciendo depender de unos españoles ineficientes que están distribuyendo, comercializando y generando una energía eléctrica supremamente cara que el pueblo del Caribe perfectamente en cada hogar podría generar por sí mismo. La Colombia humana puede democratizar, esa es la palabra, democratizar entonces el saber, la tierra, el agua, el crédito y la energía física y tecnológica. Y entonces podríamos decir con certeza, le estamos entregando a la gente las condiciones para trabajar individual o asociativamente o en redes o incluso, imagínenselo, en redes globales de trabajo. Y por tanto estamos volviendo realidad el versículo bíblico de te ganarás el pan con el sudor de la frente. Pero por ese mismo camino estamos volviendo realidad la justicia social, la disminución de la desigualdad social. Y por tanto podemos cerrar con certeza
la era de los 2 siglos de la violencia, lo que Gabriel García Márquez llamaba los 100 años de soledad, solo que él escribió ese libro el siglo pasado. Resulta que ya llevamos 200 años de soledad y poder abrir entonces una era nueva, unos 100 años hacia adelante, pero ya no de soledad, sino de amor, prosperidad, que es lo que significa la palabra paz con justicia social. Gracias por haberme escuchado, muy amables. ¡Viva Cincé Humana! ¡Viva Sucre Humano! ¡Viva Colombia Humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. El 27 de mayo, no lo olvides, vamos a multiplicarnos cada ciudadano por 3 para llevar la primera vuelta. Como presidente de Colombia, Gustavo Petro, un hombre inteligente, un economista, un estadista. Ya ustedes han escuchado las bases del programa de la Colombia Humana. No fue un discurso más, fue una conferencia llena de saber, de sabiduría. Gustavo Petro, nuestro presidente. Gracias, Cincé. Gracias por tu apoyo. El próximo 27 de mayo, ya lo saben, vamos a multiplicarnos. No vamos a comer carreta. Y de esta manera finalizamos la transmisión a través de Telecincé desde el municipio de San Luis de Cincé, en el departamento de Sucre. Sigan conectados con los contenidos de Telecincé. Estaremos muy atentos a el debate político presidencial 2018. Muchas gracias a todos por la sintonía. Les habló John Mercado y nos vemos en una próxima oportunidad. No se les olvide compartir este video para que más personas puedan verlo.